compartir todos juntos. Dice 1 Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él los afligidos y los que estaban endeudados y los que hallaban en amarguras de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Hasta ahí la palabra. Y esta historia, todos la hemos escuchado en algún momento, es la historia del rey David, y todos conocemos, desde escuelita dominicana nos enseñan acerca de David, de cómo él fue ungido a su corta edad, de cómo el Señor lo llamó, dice, desde atrás, desde donde él estaba apacentando sus ovejas, donde nadie daba nada por él. De allí lo tomó el Señor, lo ungió, y el Señor le dio una promesa, el Señor lo cuidó, el Señor le dio la victoria sobre sus enemigos, cuando él derrotó a Goliat, a ese gigante que para los hombres que estaban con él, aquellos que parecía que estaban capacitados, que eran varones de guerra, tenían temor de ese gigante. Un pequeño, dice que era hermoso, que nadie daba nada por él. Él venció a ese gigante y no era en sus fuerzas, era porque Dios estaba con él. Y podemos ver que Dios le favorecía, que Dios le ayudaba, que Dios estaba con él, y que dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme al de Dios. Pero siempre en nuestras vidas tenemos un enemigo. Y ese enemigo siempre está haciéndonos la guerra, siempre está buscándonos, oprimiéndonos, siempre nos está persiguiendo. Y a lo largo de la vida de David llega este acontecimiento donde dice que Saúl lo quería matar, lo buscaba para matarlo. Imagínense este joven que había sido ungido a su corta edad, que había matado a un gigante, que dicen que el pueblo le decía, Saúl mató a 10.000 y David a sus 10.000, y había sido ayudado, fortalecido, Dios había estado con él. Ahora le tocaba huir. ¿Huir por qué? Porque temía por su vida, porque Saúl buscaba para matarlo. Y en acá donde llega a este lugar, a la cueva de Adulam, que todos saben lo que significa, lugar de reposo. Dice que David llega a ese lugar. Imagínense cómo estaba este varón. ¿Cómo estaba? Lo buscaban para matarlo. ¿Cómo habrá llegado a ese lugar? Con temor, con miedo, con angustia, con preocupación. Estaba siendo perseguido, buscaban su vida. Y encima estaba solo, porque nadie vino con él. Y dice que él entró a esa cueva. Y cuando él estaba ahí, no solamente él estaba solo ahí, estaban con él muchos que estaban afligidos, que estaban endeudados y que se hallaban en amarguras de espíritu. Y usted sabe, amada iglesia, que él no fue ahí solamente para refugiarse, él fue para salvar su vida a ese lugar. Y en queriendo salvar su vida encontró el refugio en ese lugar. Y no solamente en ese lugar estaba solo, sino que había otras personas que estaban con él. Él no era el único que tenía el único problema. Él no era el centro de ese lugar. Había otros que estaban con él que tenían muchos problemas también como él. Que estaban endeudados, que estaban afligidos y que tenían amargura de espíritu. Imagínense, ese grupo dice que eran más de 400 hombres. Todos mal. Imagínense, uno endeudado, el otro afligido, el otro con amargura de espíritu, y David lo buscaban para matarlo. Y allí estaba. Y él no fue solamente para encontrar refugio, como ya les digo, él había ido para salvar su vida. Y allí encontró que había otras personas que estaban como estaba él, en la situación que él estaba. Y me ponía a pensar y decía, parece la iglesia, porque todos acá tenemos
problema diferente, una necesidad diferente. Muchas veces decimos, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pero solamente Dios sabe cómo estamos nosotros por la aflicción que hay en nuestro corazón, si estamos endeudados, si tenemos amargura de espíritu. Y aún así nos juntamos todos en este lugar y nos animamos todos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es Cristo quien nos convoca. Y nosotros un día hemos buscado el refugio que buscó David. Pero primero tuvimos que buscarle la salvación. Para encontrar el refugio tuvo que haber salvación. Porque si él nos hubiera guardado en ese lugar para salvar su vida, no hubiera encontrado el refugio que él necesitaba. Y si nosotros no hubiéramos encontrado la salvación en nuestro Señor Jesús, si él no nos hubiera salvado, hoy no tendríamos nosotros el refugio que solamente lo encontramos en él. Y él en ese lugar no solamente encontró la salvación porque fue guardado, sino que halló el refugio. Y nosotros no solamente hemos hallado, alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación, sino que en Él tenemos refugio. Él es nuestro refugio. Y tal vez muchos de nosotros en esta mañana estamos afligidos. Muchos tal vez de nosotros tienen amargura de espíritu. Muchos de nosotros tal vez están endeudados. Pero todos nosotros tenemos que tener la seguridad que Cristo es nuestro refugio. No hay otro refugio. Pero para que Cristo sea nuestro refugio debemos tener seguridad y certeza de que hemos sido salvos, de que en Él somos salvos. Porque Él es nuestra salvación. Porque para encontrar el refugio en Jesucristo, primeramente debemos encontrar salvación en Él. Porque si nosotros no creemos en nuestro corazón, y esto es por medio de la fe que el Señor nos ha salvado, no vamos a encontrar el refugio en Él. No vamos a encontrar refugio en Jesucristo si no le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque Él huyó, David huyó a ese lugar para salvar su vida. Porque ¿qué es la salvación? Es ser rescatado de alguna calamidad. Y él huyó a ese lugar por salvación para ser rescatado de aquel que buscaba matarlo. Y nosotros hoy hemos sido salvados. Y hoy nosotros podemos encontrar nuestro lugar seguro en Cristo. Y muchas veces no entendemos de qué hemos sido salvados. Muchas veces no sabemos qué es la salvación. Vivimos en un cristianismo muchas veces liviano, pero porque no hemos entendido de qué hemos sido salvados. ¿Y de qué nos salvó nuestro Señor Jesucristo? Nos salvó de la muerte eterna, nos salvó de la ira de Dios, porque estábamos bajo esa ira. Estábamos bajo maldición, dice su palabra. Estábamos condenados, no teníamos esperanza, no había oportunidad para nosotros, porque el hombre por sus obras no alcanza la salvación. Necesitamos de un Salvador, porque si nosotros miramos la ley podemos ver que es imposible humanamente alcanzarlo. Por eso que esto es por gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que alcanzamos salvación. Y si miramos la palabra de Dios, ninguno de nosotros hubiera sido salvo en este lugar. Y este varón en ese tiempo fue a esa cueva para buscar salvación. Salvación. Él necesitaba más que refugio, necesitaba ser salvo de este varón que lo perseguía y que buscaba matarlo. Y cuando fue salvo, encontró el refugio. Porque no fue primeramente el refugio, fue primero la salvación. Estuvo salvado en ese lugar, mas luego encontró el refugio. Y en ese refugio había otras personas que estaban al igual que él y que tenían muchos problemas igual que él. Y hoy nosotros, Cristo nos ha salvado. Amén.
diga amén, iglesia. Tiene que estar seguro de su salvación, de que Cristo nos ha salvado y que Él es nuestro lugar seguro. Y que tal vez acá muchos de nosotros tengamos un montón de problemas y dificultades. Pero Cristo es nuestro lugar seguro. Él es nuestro escondite. Él es nuestra salvación. Y hay un salmo precioso que dice que David lo escribió mientras estaba en ese lugar, que es el Salmo 57. Vamos a leerlo todos juntos. Dice el Salmo 57: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde el cielo y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dice que este salmo él lo escribió cuando estaba en esa cueva. En esa cueva donde encontró salvación y en esa cueva donde él encontró refugio. Y es algo maravilloso porque él dice: ten misericordia de mí. Él no dijo: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué, Señor, si vos me diste esta promesa, si vos dijiste que yo iba a ser rey, si tú dijiste que ibas a estar conmigo, si tú dijiste que no me dejaría, no me desampararía, ¿por qué estoy pasando esto? No, él dijo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia, porque reconocía que él no podía reclamarle nada a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Porque en ti ha confiado, dice mi alma. Porque él no había confiado en sus fuerzas. Él no había confiado en lo mucho que él podía hacer o lo mucho que había logrado. Él confiaba en el Señor. Dice mi alma, dice, ha confiado. Imagínense si nosotros estaríamos en ese lugar, en una cueva oscura buscándonos para matarnos. ¿Hubiéramos dicho: Señor, ten misericordia de mí? No, enseguida hubiéramos dicho: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Porque muchas veces creemos que merecemos cosas buenas. Porque muchas veces creemos que hacemos las cosas bien. O muchas veces creemos que Dios tiene que sí bendecirnos. Muchas veces no sabemos cómo orar. Y cuando viene el momento de la persecución, el momento del dolor, de la aflicción, decimos cualquier cosa. Y muchas veces entramos a reprocharle al Señor. Y muchas veces entra la duda en nuestros corazones. Y muchas veces en nuestras vidas empezamos a dudar: ¿Será que el Señor me ha salvado? ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me ama? ¿Por qué será que pasan tantas cosas? Hoy en día escuchamos, ustedes se pueden hablar con las personas y dicen: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Si Dios existiera no pasarían estas cosas. Pero el salmista entendía que lo que estaba pasando era permitido por Dios, pero que Dios, sus propósitos son mucho más altos que lo que nosotros podemos ver. Y decía: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Tú serás mi lugar de refugio, Señor. Hasta que todo esto pase, tú serás mi lugar de refugio. Porque en otro lugar no hay amparo más que en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. No hay consuelo más que en el secreto con el Señor.
No hay nadie que reconforte nuestra alma más que nuestro Señor Jesucristo. Dice hasta que pasen los quebrantos. Él sabía que todo ese proceso iba a pasar. Él sabía que el Señor no lo iba a dejar ahí para siempre. Él sabía que iba a ser liberado de la condición en la que estaba. Pero en el mientras tanto Él pedía misericordia. En el mientras tanto Él confiaba en el Señor. En el mientras tanto Él estaba con personas que tenían su misma condición. En el mientras tanto se ayudaban los unos con los otros. Porque todo va a pasar. Todo va a pasar, nada es para siempre. Pasa el quebranto, pasa el llanto, pasa el dolor. Todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Todo tiene su tiempo, amada iglesia. Y decía la palabra de Dios, hasta que pasen los quebrantos. Y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Decía David, clamaré, clamaré, clamar, no dejar de orar, buscar el favor de Dios en oración, en súplica, hasta que al Dios que me favorece. Dios siempre quiere hacernos bien, amada iglesia. Dios siempre quiere hacernos bien. Él quiere favorecer nuestras vidas. Y Él ha favorecido nuestras vidas con su salvación. Él ha favorecido nuestras vidas con su salvación. Pero solamente debemos buscarle con un corazón sincero, no solamente cuando venga el momento de la aflicción, sino en todo tiempo, en todo momento. Porque vemos que muchas almas, muchas personas se quedan, porque cuando estaba todo bien, se enfriaron, no buscaron verdaderamente, y cuando vino el problema, la dificultad, ¿qué dice la palabra de Dios? Que su casa no estaba fundamentada sobre la roca. Porque los fuertes vientos vienen y golpean duro. David ni se esperaba todo lo que iba a suceder en su vida. Imagínense que él venía de una gran derrota sobre ese gigante. Él venía de una gran victoria. Había derrotado a ese gigante. Él no había hecho nada para que Saúl quisiera matarlo. Y sin embargo tuvo que huir. Dejar su vida cotidiana, dejar sus costumbres, dejar el palacio y huir a una cueva. Parece loco, pero en esa cueva alcanzó la salvación. En esa cueva halló la salvación, y no solamente la salvación, sino que en esa cueva halló el amparo. Y nosotros en Cristo hemos alcanzado la salvación, y en Cristo tenemos el amparo que necesitamos. Dice el Salmo 46, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi escudo. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Esa es la verdadera confianza que debemos tener. Que Cristo es nuestro lugar seguro, Él es nuestro lugar de reposo. Y dice el número 3, Él enviará desde los cielos y me salvará. Él no nos ha dejado. Él siempre envía su socorro, Él siempre envía su ayuda. Él solamente quiere escucharnos. Porque Cristo conoce todas las cosas, pero Él quiere escuchar a una iglesia clamando, orando. Porque David no se quedó solamente ahí llorando en la cueva, no. No. Él se preparó en esa cueva. Una vez que halló la salvación y halló el refugio, Él se preparó.
y con Él se prepararon los que estaban. Con Él se preparó a los varones que estaban ahí en ese lugar también. No fue en vano estar allí. No fue en vano estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios los preparó. Dios los preparó. Dios siempre está con nosotros, amada iglesia. Y dice el número 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. David estaba seguro que el Señor no le iba a dejar en ese lugar. David tenía confianza segura, tenía una fe intacta, intachable. Su confianza estaba en el Dios de su salvación. En esa cueva no solamente halló salvación, en esa cueva también halló refugio. Y hoy nosotros en Cristo hallamos salvación, hallamos refugio, hallamos consuelo para nuestra alma, hallamos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Pero debe haber un corazón, realmente un corazón sincero delante del Señor, un corazón que quiera verdaderamente que Cristo sea su refugio. Porque para que Cristo sea nuestro refugio no debemos buscar por fuera de Él. Debemos solamente poner la confianza en Él. La confianza no está en el que tenemos al lado. La confianza no está en el pastor los pastores de esta iglesia. La confianza no está en nuestro esposo, nuestra esposa. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo. En Cristo, amada iglesia. Porque no es fácil. No es fácil. Porque muchas cosas están aconteciendo y muchas aún más han de acontecer. Pero debemos estar seguros y tener la confianza de que Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y en el día del quebranto podemos ir a refugiarnos en Él. Y en el día de la angustia, del dolor, podemos ir a refugiarnos en Él. Y en el día que ya no tengamos más fuerzas, podemos ir a refugiarnos en Él. Y cuando no quede nadie, podemos ir a refugiarnos en Él. Y cuando nos sintamos solos, podemos ir a refugiarnos en Él. Y cuando ya no haya más fuerzas, podemos ir a buscar las fuerzas que provienen de Él. Porque Él está con nosotros y Él está en nosotros. Esta palabra le quería compartir en este día. No fue fácil la vida de David. Tampoco es fácil la vida que nosotros en este suelo de tierra llevamos, porque somos peregrinos en este suelo de tierra. Y en este suelo de tierra tenemos aflicción. Pero Cristo rogó al Padre. Cristo rogó al Padre por ti y por mí. Antes de que Él haya sido crucificado, Él rogó al Padre y dice: Señor, yo te ruego por ellos. Está en Juan 17. Usted lea la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Señor, yo te ruego por ellos, decía, para que sean guardados. Yo te ruego por ellos, y ahí está tu nombre, está mi nombre. Jesucristo rogando por cada uno de nosotros. Porque sabía que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él nos guardará. Dice, para que ellos y yo seamos uno como tú y yo somos uno. Para que seamos uno en Cristo. Léalo, es hermoso como el Señor Jesús ora por cada uno de nosotros. Y tal vez alguno en esta mañana está con aflicción de espíritu. Tal vez alguno está endeudado, tal vez alguno está triste. Tal vez alguno está con corazones enlutados. Pero Cristo es nuestro lugar seguro. Y en Él podemos encontrar y hallar el descanso.
Compartía el día domingo el pastor Lucas y hablaba del Salmo 23. Dice, Él reconfortará nuestra alma. Él nos sacará a lugares espaciosos. Es Él nuestro pastor. Él es nuestro refugio, es Él nuestro lugar seguro. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, amada iglesia. Busquémoslo con corazones sinceros. Busquémoslo, que Él sea verdaderamente nuestro refugio. Que Él sea verdaderamente nuestro refugio. En el tiempo de la angustia, del dolor, que Él sea nuestro refugio. Y aun cuando todo está bien, que Él sea nuestro refugio. Que no solamente le busquemos a Dios cuando todo parece que va más o menos mal. Que siempre Cristo sea nuestro refugio. Amén. Esta es la palabra que yo le quería compartir en este día. Póngase de pie. Vamos a orar.